Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del parcial. Bueno, paso a explicar brevemente cuáles son las condiciones que nos impusieron, en el cual tenemos que seleccionar qué motor asincrónico necesitamos para impulsar una carga que tiene una cupla de 12 Nm a 1500 RPM. También nos da el dato de que la cupla es constante con la velocidad. Bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es con esa cupla, la cual va a ser la cupla resistente, y la velocidad, que acá nos tomamos la libertad de aproximar, o sea, vamos a tomar la velocidad sincrónica para el cálculo. Sabemos que realmente el eje no gira a esa velocidad. Siempre las máquinas asincrónicas tienen un resbalamiento, pero para la selección del motor vamos a aproximarlo. Bien, se calcula la potencia que nos va a demandar esa carga. En este caso nos da 1885 watts. Con lo cual, con esta potencia ya podemos ir a la norma IRAM 2192, que la estoy citando acá. Esta norma nos va a permitir seleccionar un motor que obviamente están normalizados, y el criterio que adoptamos para la selección es obviamente seleccionar una de un orden superior para que el motor pueda mover esa carga, pero la más cercana, para que el factor de potencia sea el más óptimo, porque en el caso de que dimensionemos un motor que sea de orden muy superior, vamos a tener un mal factor de potencia. Bueno, como dije, con el dato que tenemos de la potencia que demanda la carga, vamos a ir a la... antes, perdón. Lo que defino acá son las tensiones que va a utilizar nuestro motor. En este caso va a ser de 380 y va a tener una tensión de fase de 220 y la frecuencia de 50 Hz. Bueno, decía, con la potencia vamos a la tabla 5. Estas son las potencias normalizadas para los motores. Nuestro motor va a estar entre estos dos. Y como decía, seleccionamos una de orden superior. En este caso va a ser la de 2,2 kW, o su denominación en CB de 3. Bueno, acá pongo los datos del motor. Con este dato de la potencia podemos ir a la tabla 6 y ya definimos la designación de la carcasa. Acá al lado tengo la tabla 6. Nosotros entramos por potencia nominal y a la velocidad que requerimos. En este caso van a ser los 1500, es nuestra condición. Y vamos a ir hasta nuestra potencia que acabamos de seleccionar, 2,2. Y esto ya nos está definiendo la designación de la carcasa, que en este caso va a ser de 100L. Bueno, esta designación de alguna manera ya nos entrega las medidas principales que va a tener nuestro motor. El caso de H, B, A, C, D y E. Vamos a comentar brevemente qué son esas medidas. El caso de H es las medidas desde el punto de sujeción hasta el centro del eje. El caso de B es el largo desde el centro del agujero de sujeción y el otro agujero.
en el caso de A es el ancho entre esos agujeros, siempre medido desde el centro del agujero, tanto en A como en B. Bueno, el caso de C va a ser la distancia desde el centro del agujero a el comienzo del eje, a este borde. El caso de E va a ser el largo del eje y el caso de D el diámetro del eje. Bueno, teniendo las medidas de D y E, podemos ir a la tabla 4 y seleccionar, definir la medida de la chaveta y el chavetero. En la tabla 4 entramos con las medidas de D y E, en este caso va a ser D28 y E60, y eso ya nos va a definir la medida nominal que va a tener que tener tanto la chaveta, esta y esta, como el chavetero, con sus respectivas tolerancias. Bueno, por último vamos a la tabla 2 y con la designación de la carcasa, esto aplica a los distintos tipos, tanto S, M como L. En nuestro caso obviamente es el L y 100 es la designación. Con esto ya vamos a poder definir las medidas de las bridas. Bueno, entrando a la tabla, como decía, acá tenemos ya la medida que va a tener la brida y obviamente los agujeros de la brida con las roscas necesarias para esos tornillos. Hasta acá es lo que sería el punto 1.